Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Quiero que oremos para, comenzar nuestra lectura agradeciendo por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Te quiero muchísimo, Leo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por favor manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Vamos con un mensaje general para ti, mis leones y mis leonas. Te dicen que es momento de que tengas una conexión profunda con el universo, que cultives tu vida espiritual, especialmente te están diciendo tus guías espirituales en este instante, porque viene para ti un camino de transformación, un camino de transmutación, si es que ya no lo estás atravesando. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me transformo y yo me libero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes de economía. La economía puede ser también trabajo o estudio o inversiones para los solteros y también para las parejitas. Bueno, vamos a comenzar la lectura con la economía en el día de hoy. Vamos a ver cómo me les va a ir con ese dinerito, con el estudio o con el trabajo también. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. También nos apoyas por ahí. Bueno, en cuestiones de dinero, las cartas me dicen que tú estás en una época madura, algo positiva. Al parecer has tenido ciertos problemas, pero no tan serios, y como que estás en el lugar que tú siempre has querido estar. Yo te digo que bueno, listo, ya estás ahí, pero no te, no sueltes del todo, ya tienes el control sobre muchas cosas, es cierto, pero no olvides prestarle interés a los detalles. Bueno, tampoco te digo que te vuelvas un paranoico o una paranoica con esta cuestión del dinero o del estudio o del trabajo. Relájate, disfruta el camino, pero tampoco, ni es tampoco que no alumbre el santo, ni tanto que no, ni es tampoco que no lo alumbre, ni mucho que lo queme. Bueno, esa es la cuestión. En el futuro más bien cercano vienen para ti cosas mejores, muy superiores a las que tú tienes ahora. Tal vez tú has querido que las cosas se den de un solo tajo, pero yo te digo que esos pasos que tú estás dando son firmes y que todo va a ser poco a poco y que te van a dar muchísimos frutos. Eso que tú estás esperando se te va a dar. Te va a llegar la oportunidad de defender a alguien en tu medio de trabajo o estudio o de inversiones. Hazlo, porque es una buena oportunidad para hacer servicio. Te están diciendo que debes dar también y recibir de manera equilibrada. Bueno, entonces tú sabrás de lo que te estoy hablando. Dar y recibir no solamente se trata de cuestiones materiales, sino también en cuestiones emocionales, espirituales también. Bueno, y también te estoy diciendo que te des más a ti mismo, a ti misma, porque te me estás abandonando. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo me valoro. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos para mis solteritos y mis solteritas. ¿Qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy? Bueno, ¿qué te sucede? La cuestión al parecer está como un poco color de hormiga brava para ti. Muy seguramente o discusiones con personas o te está doliendo algo físicamente y eso te tiene a ti pensando demasiado, pensando mucho acerca de tu futuro y el futuro de tu familia, de los seres que tú amas y de seres que tal vez dependan de ti. Cualquiera que sea el caso, dolencia espiritual, emocional o mental, por favor busca ayuda ya mismo, ¿listo? Todo tiene una solución, todo tiene un remedio, solamente que tienes que actuar. No te asustes tanto, ¿ya? Sal de ese miedo que tienes y actúa. Bueno, que todo tiene una solución en esta vida si tú realmente te lo propones. En un futuro más bien cercano te van a llegar unas noticias no muy positivas, pero yo te digo que averigües si realmente lo que te están diciendo es la verdad.
ya, porque podrían haber ciertas mentirillas de parte de alguna persona que te va a decir algo que te va a molestar y toda esa cuestión, pero mira, averigua bien y trata esta situación de una manera bastante sabia, con mucho amor, con mucho tacto, y no te me vayas a desbordar en cuanto al temperamento, en cuanto al mal genio. Superas obstáculos, sí, es cierto, sales adelante de cualquier situación que se te va a presentar. Es una época en la cual tú vas a estar solo o sola. ¿Listo? Si sientes que la soledad, que tú no puedes estar sin una pareja, sin una relación, toma esto como una oportunidad para ti crecer, para avanzar, para cultivarte personalmente, espiritualmente, emocionalmente, en cuestiones de estudio, de trabajo. Aprovecha esta oportunidad de tu soledad para poder iniciar algo totalmente nuevo, algo totalmente bueno. Mira, tu vida va a dar un giro total de 180 grados. Me dicen las cartas en esta ocasión que iniciarás un nuevo ciclo de verdad, ¿verdad? Mira, esta cuestión que yo te digo que te van a llegar estas noticias, podría ser un altercado muy fuerte con esta persona, inclusive podría haber alguna división, me dice el tarot egipcio, una separación con estas personas muy allegadas a ti. Yo te digo que todo en esta vida se puede solucionar si hablamos, si decimos la verdad, ¿listo? Y también ponerse en los zapatos de la otra persona. No estoy justificando lo que vayan a hacer las otras personas contigo, pero sí te estoy diciendo que actúes con mayor serenidad, que con mayor empatía, para que la cuestión no se vaya como a mayores. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo abro mis ojos y mis oídos y tomo las mejores decisiones. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas últimas cartas es lo que me les podría estar esperando a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, ahora vamos a ver el consejo de tus guías espirituales. Bueno, lamentablemente te tengo que decir que tu persona especial te miente, te engaña. Es una persona que es consciente de lo que está haciendo. Yo creo que tú también eres consciente. Tal vez estabas esperando la confirmación de algo con esta lectura. Te digo que sí. Es una persona que casi que te echa la culpa a ti por haber sido infiel o por estar siendo infiel contigo. Yo te digo que no. O sea, cada uno es dueño de sus propios actos, de sus propias palabras. Si toma una persona la decisión de serle infiel a su pareja porque la otra persona no se porta bien o porque no, o sea, eso no es justificación. Si ya las cosas no funcionan, es mejor terminar una relación, llevar las cosas con calma, con paz, con tranquilidad. Y si ya quieres tener una relación con otra persona, listo, pero no tienes por qué estar engañando a otra persona, por muy mala que sea, por muy desdichada que sea, por muchos cuernos que te hayan hecho. No pagues con la misma moneda, porque ya sabes que en esta vida siempre cosechamos lo que sembramos, y generalmente no se cosecha con las personas con las cuales sembramos, sino con otras personas totalmente diferentes. Tu persona especial espera que poderte echar la culpa a ti, definitivamente. A ratos dice que tú eres muy egoísta, que eres muy superficial, o sea, piensa lo peor de ti, realmente. Tu persona especial no tiene ningún tipo de estabilidad emocional en ese momento, te lo puedo decir. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, las cosas no tienden a mejorar. ¿Listo? Las cosas no tienden a mejorar. Ustedes dos tienen una relación como de muchos celos, de algo bastante explosiva. Yo te diría que incluso cuadre las cuestiones económicas con tu persona especial si es que tienen negocios en conjunto. Hay una persona mayor, muy posiblemente de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que los va a querer aconsejar a ustedes, que es una persona bastante equilibrada, una persona muy generosa, de la cual pueden estar ustedes escuchando consejos. ¿Listo? En este momento tus guías espirituales te dicen que
cultives tu vida espiritual, que tengas mayor conexión con la divinidad, porque al parecer has estado demasiado desconectado o desconectada de tu espíritu y entonces has tomado decisiones bastante desafortunadas últimamente con relación a tus relaciones interpersonales, valga la redundancia. Y date cuenta que lo que estás viviendo ahora es como un patrón. No es la primera vez que te sucede esto. Ya has venido, ¿listo? Desde antes. Mira lo que te dice el angelito. Acepta la ayuda en la crisis. No pretendas o no quieras tú tener todas las respuestas. No, o sea, es que nadie tiene todas las respuestas en este planeta, ¿no? Nadie las tiene, siempre fallamos en algo, siempre necesitamos de otro punto de vista, a ver si esa persona puede ver algo diferente en la situación y aconsejarte de una buena manera. Bueno, tú ya sabes de quién estoy hablando, de esta persona que te puede aconsejar, entonces dale. ¿Listo? Mira, esta carta me habla acerca de la tradición. Esta es la carta del tarot egipcio y es la carta de la fragilidad. Lo que pasa es que la relación de ustedes ya, o sea, es una relación que viene fallando desde hace bastante tiempo. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. ¿Listo? Ya ustedes comenzaron con cositas pequeñas, eso se fue haciendo como una bola de nieve cada vez más grande hasta que llegaron al punto en el que están en este momento y todo se les salió de control. ¿Listo? No te digo que, o sea, tú tengas la culpa de que tu persona te haya, ¿cómo te digo? Puesto los cuernos, que te haya sido infiel. No, pero sí los dos son responsables de la sanidad de esta relación. Y no solamente en cuestiones emocionales, ¿no? Sino también en las cuestiones mentales, espirituales, de dinero, materiales y de relaciones con otras personas. Los dos tienen un compromiso. Así que si tú ya te dabas cuenta de que esto podía suceder, es momento de hablar en este instante, de confrontar las cosas, de enfrentar la situación, de dejarse orientar primero, ¿no? Primero dejarte orientar de una persona sabia, de alguien que sepa, que tenga conocimiento de cuál ha sido la situación entre ustedes dos, para que puedas tomar las mejores decisiones. No te digo que vaya a ser fácil, no. La ruptura de una relación o la infidelidad en una relación no es fácil porque se traiciona lo más profundo del ser, ya lo que es la confianza de una persona depositada en la otra, que eso es bastante complicado. Si tú te das cuenta que esto ha sido un patrón tuyo en tu vida, analiza muy bien. ¿Listo? Mira la posibilidad de buscar ayuda profesional para que esto no te siga pasando. Muy seguramente tienes heridas de tu infancia, de abandono y de fallas en tus relaciones con tus padres. ¿Listo? Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, me sano y me libero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis leones y mis leonas de fuego, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.